Bienvenidos a FM Radio Carancho. Bienvenidos nuevamente a otro Radio Carancho Podcast, FM Radio Carancho Podcast. Y bueno, esta vez tenemos un clásico de la historia del cine clásico mudo en general, que se Sí, llama clásico de los clásicos. Metrópolis. Sí, un clásico de los clásicos. Y la película se llama Metrópolis de Fritz Lang. Seguramente todo el mundo lo conoce y si estás escuchando esto es porque lo conoces seguramente. Pero bueno, Carancho, esta película la elegiste vos para que hablemos. No sé si querés contarme en pautas generales por qué elegiste que hablemos de esta película esta vez. Bueno, principalmente porque es la película favorita de Hitler, obviamente. Uf. No, mentira. Bueno, No, es una buena no. elección. Claro. Estamos hablando No. del gran pintor alemán de los años 10, 20, ¿no? Hitler, bueno, pobre, no le fue. No, pobre, ¿qué estás diciendo? Mirá que no sé decir. O sea. No, digo, que lástima que no se dedicó al arte directamente, ¿no? No, pero no es por eso. En realidad, elegí Metrópolis por una cuestión personal, dos cuestiones personales, pero también por una cuestión. Yo creo que es. En muchos aspectos es como. No sé si lo que estoy diciendo está equivocado, pero como es que es la primera gran producción del cine, o sea, hay que se invierte mucho capital, que o sea, no sé cómo decirlo, primera megaproducción, podríamos decir. Y sí, Y aparte- esta película es del año 1927. Y en ese momento, creo que durante varios años fue la película más costosa de la historia. Así que está muy cercano a lo que vos estás indicando. Aparte, bueno, también porque cada vez, por la cercanía histórica, supuestamente el filme se desarrolla en estos años, 2020, 2026, no me acuerdo bien la Sí, fecha exacta. 2026. 2026. Hace falta poquito. Bueno, falta poquito. ¿Y quién sabe? Es una película. No está tan alejado en general. Es una película también que tiene la particularidad de que, bueno, el guión fue hecho por una escritora de ciencia ficción, que es Thea von Harbour, que muy buena. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de leer la novela en la que se inspiró la película, Claro. novela o libro, Es esposa de Fritz Lang, ¿no? Del director. que es la esposa de Fritz Lang, sí. Exacto. Recuerdo. Y aparte, también porque hay una cuestión, bueno, también el expresionismo alemán es un representante muy fuerte, una película que impresionó a un montón de gente, desde Rockefeller hasta Adolfo Hitler. No hablo de esto como algo bueno, obviamente, pero a lo que me refiero, que marcó un antes, sin dudar a dudas, marcó un antes y un después en la historia del cine. Y también de la ciencia ficción, porque es casi como la película que inicia, al menos en el cine, yo creo, el género de ciencia ficción. Y sí, seguramente. Capaz algún purista que escuche esto diga, no, hay una película yankee o húngara del año 10 que ya pone ciencia ficción, pero No, a está gran bien, escala podríamos. es la de gran importancia, la principal de esa. Claro, cualquiera me va a decir El viaje a la luna. Es de ciencia ficción. Bueno, todo Méliès fue el primer director de ciencia ficción, podemos decir. Todo se basaba en eso, digamos. Pero yo creo que es indudable que marca un antes y un después. Y aparte también porque nos sirve para ver cuál es el contexto social y político que estaba ocurriendo en Europa y Estados Unidos de esa época. Claro. O sea, que no es poca cosa. Uno puede ahí encontrar una explicación a los grandes movimientos sociales y políticos. Y aparte es una película que está rodeada de misterio, porque si bien es una película sumamente famosa, sumamente bisagra, hay escenas perdidas. Claro. O sea, una película que
No, tiene toda su mitología construida alrededor, que me parece sumamente importante, referencias bíblicas, políticas, sociales. No, a mí me gusta mucho. Bueno, bien. y aparte soy un gran fanático, yo soy un gran fanático del género de la ciencia ficción. Súper fanático. O sea, tanto en novela como en cuento y en películas es lo más, predilecto. Claro, no, más que nada, sobre todo en libros, en novelas y en cuentos, soy muy fan de la ciencia ficción. Y bueno, esto me parece como una oportunidad muy linda de hablar de la ciencia ficción, que es un género que me gusta mucho. Y aparte, porque tuve la oportunidad de ir a verla en Malva, con música. Muy bien. O sea, compuesta de música. Y fue la primera película que cuando me inicié en mi vida universitaria fui a verla con amigos. Y para mí fue todo un boom. Entonces, nada. Tengo mucho cariño. En el Malva siempre estén atentos que siempre hay como revisiones de películas, de clásicos que se pueden ver en Fílmico. Y bueno, en este caso con música habrá sido un golazo aparte. Más siendo una película muda, es súper principal la música que la acompaña. La verdad que sí. Fue por todos estos motivos y aparte porque creo que es una película representativa. Después yo quiero, si la próxima vez que tenga oportunidad de elegir, quiero elegir una pochoclera. Yo tengo ganas, pero... ¿Está bien? Cuando te toque el turno, elegirás. Pero bueno, por todas estas razones, por la influencia que tuvo esta película para el art déco, para la expresión, por todo me parece que teníamos que hablar de esta película. No, me parece perfecto. ¿Te parece que empecemos comentando una hipnosis cortita y un poco de los personajes? Así más o menos establecemos una estructura para la gente que no la vio o la vio y no recuerda mucho. ¿Te la hice ver estos días o no? Sí, la vi 3 veces, creo que la vi, en diferentes versiones. Porque bueno, después vamos a hablar un poco de eso. Pero hay 3 versiones importantes que se pueden ver de Metrópolis. Así que viendo esas 3 versiones, más o menos uno como que ya hace un repaso total de esa película. Bueno, entonces comenzá vos, porque habiéndola visto 3 veces. Sí, la tengo fresca, eso no lo puedo negar. Bueno, básicamente lo que nos quiere contar Metrópolis habla de una ciudad gigante, ¿no? Que está construida cerca del año 2026. Que justamente vos referenciabas que faltaba poquito, estamos a 4 años de Metrópolis, donde bueno, hay como una especie de 2 mundos o 2 sitios en el cual los obreros viven en un mundo subterráneo, ¿no? Donde se encuentra una especie de industria o decoración industrial, como le dicen en la película, con la provisión de salida al mundo exterior, ¿no? Claro, es una sociedad escalonada. Claro. Y funcionan casi como unos esclavos, esta parte obrera, que lo que hacen es producir energía y todo para que la parte superior, donde está la ciudad en sí, la metrópolis en sí, pueda subsistir, ¿no? Pero ¿qué pasa? En un momento hay incitados por un robot, podríamos decir, que luego vamos a adentrarnos en eso, se rebelan contra esa clase superior intelectual que tiene el poder, ¿no? Amenazando con destruir a la ciudad para vengarse de todo el hostigamiento que estaban teniendo. Pero bueno, ahí entra la figura de Freder, que es el hijo del creador de Metrópolis o del jefe de Metrópolis en este momento, que es John Fredersen, y con la ayuda de María, un personaje femenino que aparece muy importante, de la cual él se enamora, que es un Jesucristo. Claro, un Jesucristo femenino. Exacto. Ella es de origen humilde y bueno, a partir de eso van a intentar evitar la destrucción de todo esto, ¿no? Esta venganza que está surgiendo. Y bueno, con respecto a los personajes, bueno, como ya nombramos, tenemos a Freder, que es el protagonista principal, que es el hijo de John Fredersen, que es el amo y señor de Metrópolis. Exacto. Después tenemos a María, que la vamos a tener por partida doble, porque está por el lado del Jesucristo, como menciona Carancho, que es la persona una chica que está... es como una especie de cuidadora o algo así de los niños. ¿Qué sería María? María sería como casi como una militante política, pero pacifista. O sea...
Sí, pero en su función básicamente arranca como una especie de cuidadora de los niños del mundo Sí, subterráneo, digamos. No sé si decir una maestra o algo, porque también baja línea un poco, pero sí, por ese lado. Y luego la tenemos en su versión robot, digamos. Por más que no la veamos a ella, la tenemos en su versión robótica. Eh, Luego tenemos a Rodwan, que va a ser un científico loco que es la que crea la parte de María Robot, que es un personaje muy carismático. Creo que para mí el sí. mejor personaje de la película. Eh, No, yo soy Team María. No, no, olvídate. Siempre tan bondadoso, Crunch. Eh, y después tenemos a Grot, que vendría a ser como el jefe sindical del mundo subterráneo, por así decirlo. Pero El Moyano. un Moyano. Claro, el Moyano del mundo subterráneo, vamos a decir. Claro, el jefe máquina del corazón. Y bueno, también está, ¿cómo se llama? Pará. Este personaje. Ay, Después se está me fue. Josafat, que es el Ahí asistente está. de John Fredersen, el dueño de Metropolis, que pero a su vez es hijo del amigo. Entonces, como es amigo del hijo, entonces ahí luego toma una cierta importancia porque va a ser una pieza fundamental en la ayuda para esta revolución, digamos, del mundo inferior. Bueno, luego para hablar un poco de Metrópolis en sí en general, es una de las primeras películas que fue considerada como memoria del mundo por la UNESCO, que es algo muy Ah, es interesante. verdad. Y sí, cuando vos marcabas antes que es una de las más caras, en su momento valió 40 millones de dólares la película. Así que, no sé, en 1920, ¿cuántos millones de O dólares? sea, 40 millones de dólares considerando la inflación. Claro, O sí, sea, sí. Igual hoy se gastan millones de películas de las de Marvel y esas cosas, así que no sé. sí, sí, esto es algo que en algún momento podríamos comentarlo de cómo las películas de hoy en día gastan más dinero que el PBI de muchísimos países. O sea, Es una para la locura. producción. Bueno, pero así la levantan en pala también después. Esta película de Metrópolis en sí, creo que, o sea, sí les fue muy bien eh, en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, pero eh, tuvo algunos recortes, ediciones y ciertas cuestiones que no le gustaron tanto a Lang en general, y así que no quedó Hola. muy contenta con su exposición de la película. Es Luego vamos a verdad. hablar un poco de eso, de los hechos que tuvo, pero sí, o sea, fue una película con mucho éxito en su momento, eso es innegable. Suf- ¿Sufrió censuras esta película? Sí, me Y imagino. sí, obviamente que sí. Pero bueno, No, no, pregunto de desconocimiento. No, esa parte no la sé. Me imagino que por la temática que toca, a pesar de que la solución de Metrópolis es pacífica, no incita a una revolución social propiamente dicha. claro. O sea, pero es verdad que se propone. Bueno, vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, Y por último, para cerrar un poco con una entrada a la película, voy a comentar un poco de quién es Fritz Lang, ¿no? El director de esta película. Que, importantísimo. claro, bueno, es un director súper conocido, creo. Bueno, Consigue- pero no. O sea, es súper conocido para la gente que le gusta el cine. O sea, Sí, sí, tenés razón. Eh, sí, para la sí, gente que no le gusta el cine es Spielberg, Tarantino y no sé, claro. a ver. ¿Vos decís que no entra Fritz Lang en esos nombres? No sé, capaz me Sí, cuesta a mí verlo totalmente. desde la perspectiva, como vos decís, capaz para el que le gusta el cine, como que es un nombre eh, hasta No, pop, por así decirlo, pero totalmente. Pará, totalmente. Como entraría Buñuel, como entraría Fellini. claro, Pero para la gente que no sabe de cine, no es un nombre registrable. claro. Eh, bueno, es un director austríaco, alemán, en esa época estaba ahí medio complicada la cosa. Y dirigió más de 40 películas, divididas en dos etapas, la etapa alemana y la etapa americana, porque él, bueno, por el tema de la época del nazismo, él se tuvo que exiliar a Estados Unidos, así que bueno, hay algunas películas que dirigió en Alemania y otras que dirigió en Estados Unidos. Eh, y bueno, es una figura, como decíamos antes, muy importante, sobre todo para lo que es el cine alemán. Hay
museos, hay de todo. Yo lo conocía más, salvo por esta película, lo conocía más por la etapa americana, tipo como La Mujer del Cuadro o no sé, El secreto tras la puerta. Claro, Los espías, toda esa época. O sea, toda la parte del cine negro. Claro, toda la parte de cine negro que es excelente. Bueno, después tiene en la etapa alemana tiene la parte de los anillos niveludos, de Doctor Mabuse, Sí. que hay como 3-4 películas que son muy buenas. El vampiro de Dusseldorf. Claro, el M, que tiene una versión argentina que no sé si la llegaste a ver. No. Que no te rías porque es muy buena. ¿En serio? Sí, es de Román Viñoli Barreto, que hace poco se pudo remasterizar la película y se ve muy bien. No sé si no está en YouTube para ver, o si no me la piden por algún lado y se la pasamos por se la compartimos por lugares no tan aptos, pero es excelente, es como una reversión, digamos. Así que bueno, sí, como eso, tienen muy dividida la versión, la etapa alemana, que es más expresionista, más cuasi teatral, digamos, con la parte más americana, que es más de cine negro y todas esas cuestiones. Como... Lo cual es perfectamente lógico porque un director en parte también se adapta a su público. Sí, obviamente. Pero bueno, igualmente era alguien que había viajado mucho y ya tenía la visión. De hecho, el Metrópolis la filma estando en Alemania todavía. Y se comenta que la filmó una vez que estaba viajando con su esposa por Nueva York y vio la ciudad, que como que lo impactó demasiado. Porque ya Nueva York en esa época era una ciudad muy, muy grande. Y a partir de ahí como que la mujer empezó a escribir Metrópolis y bueno, al tiempo filmaron la película. Así que era ya alguien de mundo, digamos, ya empezaba a cambiar su mirada, digamos. Porque tranquilamente Metrópolis podría ser una película de la etapa americana, digamos. Es como justo está ahí al límite. Es casi como la mitad entre ambas, Claro. yo diría. Y bueno, Sí. como vos decías, es como él se tuvo que ir de Alemania por el tema de que a Hitler le gustó muchísimo Metrópolis. Y bueno, le propusieron como ser una especie de director Portavoz. de cine alemán o algo así, y él sabía que lo iban a meter a dirigir propaganda nazi o algo así, entonces como que él, creo que el mismo día que Goebbels le dice, che, necesitamos que vos seas, no sé, el director de la Escuela Nacional de Artes Audiovisuales de Berlín o algo así, él se fue directamente a Estados Unidos. Lo que pasa es que también tenía un compromiso político, no estaba para nada a favor de las ideas del nazismo. Claro. No, Obvio que no. Ya, bueno, en su película lo marca un poco. Está un poco en contra del posicionamiento jerárquico, de opresión de poder y todo eso. Y la cuestión religiosa, ¿no? Que luego vamos a hablar bien, pero está bastante impregnada de eso la película. No sé, a vos si te parece que también tiene mucho tinte religioso o no tanto. Pero no me parece que sea un tinte religioso en el sentido de bajar doctrina. Me parece que es un tinte religioso en el sentido de usar una mitología conocida por todo el mundo para expresar patrones, nada más. O sea, creo que el simbolismo enriquece la película, no es una bajada de línea religiosa. No, es bastante claro igual. La simbología, o sea, no es una simbología muy rebuscada, te la pone en pantalla de una, así de derecho. Pero sí, es y aparte, importante, pero no tapa otras cosas, digamos. Claro, y aparte es lo que la hace transgresor también. Está proponiendo un Jesucristo casi femenino, está proponiendo, yo qué sé. También es una. En segundo plano están los mitos griegos, pero bueno, sí, a mí me gusta ese tinte religioso. Yo, sin ser religioso, Claro, lo disfruto mucho. Bueno, eso es un poco en general lo que es Fritz Lang. Ahí se pueden ver muchas entrevistas de él en YouTube y eso. Hay un libro que está escrito por Bogdanovich, otro gran director de cine, que siempre se encargó de hablar con los directores clásicos, que falleció hace poquito, creo, si no fue el año pasado, fue a principios de este año. Que se llama Fritz Lang en América y habla de toda esa etapa con él y entrevistas obviamente de su vida, de todo, que es muy bueno ese libro. Y bueno, también siempre se lo indicó muy relacionado a lo que es lo que hablábamos antes, el expresionismo, ¿no? Que vos decías Alemán. alemán, claro.
Sin embargo, él decía como que no era lo que él hacía, él como que para él no hacía expresionismo, para él el No, le expresionismo molestaba la hacía, expresión. Claro, le molestaba la expresión, me sale, le gustaba la palabra expresionismo. claro. O sea, Pero bueno, después hay un historiador y experto en cine histórico, digamos, que se llama Eno Patlas, que fue muy importante luego de que vamos a hablar de la restauración de Metrópolis. Para él sí fue una película expresionista, pero fue la última, digamos. Siendo la primera, digamos, él marca como el trazo desde el gabinete del doctor Caligari, digamos. Caligari. Claro, Sí. él marca como ese Pero es que, comienzo y el final con Metrópolis, digamos. Así que bueno, depende de la me mirada. parece muy, me parece muy adecuada. No sé, no conozco otras previas, pero. Claro. Eh, pero bueno, o sea, si no vamos a ver qué es el expresionismo para la gente capaz que no vio muchas de esas películas o no lo sabe, podríamos decir, no sé, que el expresionismo principalmente va mucho de las actuaciones, ¿no? Muy teatrales, exageradas y bueno, muy cercanas al teatro, como decía. Y también el tema del uso de los fondos con maquetados, cómo están posicionadas, ¿no? Las imágenes en formas oblicuas, en rectas muy con formas, ¿no? Geométricas. Creo que lo que caracteriza el expresionismo tanto en pintura como en literatura o en cine es la fuerza del impacto visual de las imágenes. Claro. O sea, viste, La profundidad, ¿no? la profundidad y el horror con la que se aparecen. A veces, horror quizás no es la palabra adecuada, pero son imágenes siempre contundentes, chocantes, donde... Y el fondo, al menos los fondos positivistas, los fondos... ¿cómo es esto? Expresionistas en el cine se caracteriza por estas formas que tanto inspiraron, no sé, a imágenes como Tim Burton quizás, puede ser, o estos escenarios imponentes, grandes. Claro, es una expresión artística que se basa más en lo sublime, en lo que impone respeto desde lo visual y lo estético, que no tanto en la belleza. Que el expresionista no se preocupa por ser bello, ser delicado, ser refinado o armónico. Claro. El expresionista quiere representar quiere expresar el sentimiento de su estado más puro, casi inmediato. Entonces el recurso estético que utiliza es otro. Es como, no sé de dónde nació el expresionismo, pero y para muchos más arquitectónico o de pintura, ¿no? Por algún lado de eso. Claro, en pintura el autor clásico es Munch, o sea, el autor del Grito. Siempre... El grito es al final que no es que está gritando, sino que se está tapando los oídos por el ruido, ¿no? Porque alguien está gritando, sí. Claro. Pero bueno. Bueno, el 90% de la gente piensa que es porque está gritando. No, pero aparte es una cosa muy, muy interesante la historia del Grito, porque el mismo Munch, cuando está de excursión con sus amigos, ve ese acantilado y de repente siente el impulso irrefrenable de gritar. Y grita. Y él quiso representar esa misma imagen. Claro. O sea, lo que pasa es que también el expresionismo es hijo de la decepción de Europa, originada entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. O sea, donde la civilización occidental, donde el progreso o la civilización moderna se la retrata como algo en algún punto agobiante o violento. Claro. Sí, por eso también te decía que también me parece que tiene algo como relacionado a la arquitectura, ¿no? Por justamente eso que decís, contrapartida a las grandes estructuras y todo eso, pero están puestas en el cine también. Claro. Con, bueno, la iluminación, con la puesta en cámara y con todo eso. Siendo más que está basado en la época del cine mudo y blanco y negro. Entonces, justamente el expresionismo que cabe excelente ahí para retratar lo que querés mostrar, al no tener el sonido y el color, digamos. Claro, y en ese sentido el expresionismo no es tan diferente. Uno entiende por qué Fritz Lang hizo cine negro, porque el cine negro al fin y al cabo es también una crítica a la pérdida de valores de la posguerra. O sea, solo que diferente. La puesta escénica es muy diferente, pero la idea es la misma. La idea es retratar aspectos negativos de una sociedad, creo. Sí, pues creo que sí, obviamente. Bueno, basándonos en eso que vos decís de lo que viene a luchar el expresionismo y toda la parte social, podemos hablar un poquito de todo eso. Vos querías comentar un poco de
de qué, no sé si qué postura, ¿no? Pero qué posición quizás quieren marcar en la película socialmente o políticamente en la película. No A sé ver, no hay, exactamente del es marxismo claro, o no, pero es claro que el marxismo es aire, es clima de época. Y es claro, claro que que la película, de una forma u otra, mejor o peor, se hace eco de esa discusión filosófica y política que está muy en boga en la época. claro. Recordad que en 1917, hace casi solo 10 años, hubo una gran revolución en Rusia, o Sí, sea, es una época que está entre medio de las dos grandes guerras también, justo. están empezando a surgir los totalitarismos en Europa, o sea, el avance de la tecnología cada vez es más amenazante, todavía no llegó a estallar una bomba atómica, pero ya se sabía que la tecnología iba a traer grandes y importantes cambios. Claro. Entonces, bueno, es una época donde las lecturas, sobre todo la del marxismo, empieza a ser sumamente leído. Entonces Sí, yo creo que es un gran contexto filosófico y político que sirve para explicar grandes aspectos de la obra. Recordad que en Alemania, no sé, en el 20 matan a Rosa Luxemburgo, que era, o sea, era un tema de la época. Yo creo que la película, en su forma más mediadora, más moderada, sí, intenta dar respuesta a esta discusión política. Entonces, quizás, si filosóficamente, que es la parte que traigo yo, podríamos hablar de lo que implica eso, claro. Sí, la porque filosofía marxista. del marco social y político queda muy claro, obviamente, la contraparte que le hace al tema del capitalismo, ¿no? De las clases sociales, de la lucha, ¿no? Contra el poder superior. Pero de la parte filosófica quizás es más importante abarcarlo. Bueno, por eso. Entonces, igual estamos en una filosofía. Si hablamos de marxismo, o filosofía marxiana, como realmente a mí me gusta decir, estamos hablando de filosofía. No digo marciano porque tenga que ver con ciencia ficción, porque. No, bueno, porque eso es algo que te enseñan en la facultad de filosofía. Es la diferencia entre lo que es marxista y marciano. Okay. Marxistas son todas las teorías partidarias de Marx. Claro. O sea, pero la teoría que escribió Marx es la teoría marxiana. O sea, la escrita por Marx. Perfecto. Lo mismo que la teoría escrita por Freud es la freudiana. Claro. O sea, sí, después hay muchas cosas que se basaron en ellas, pero no son las de raíz, por así decirlo. claro, a eso me refiero. Claro. Para que entiendas idea, lo que escribió Perón y forma parte de la obra de Perón es lo que llamaríamos la filosofía peroniana, ¿me entendés? Claro. Pero todas las interpretaciones alrededor de lo peronista. Claro. Perfecto. Pero bueno, no se usa esto. Yo para aclarar, porque No, si me está bien escuchas que marques la diferencia de un principio para saber de dónde vas a contar. Digamos. No, porque Marx se lo interpreta de muchas maneras. Claro. Entonces, Sí. eso es algo importante. Sí, Hay también se le cosas echa mucho las culpas de cosas que él no en dijo. sus escritos no dijo. Claro, una cosa que él decía que había que propiciar la revolución, eso lo decía, pero Claro. a ver, no era algo que inevitablemente iba a venir, lo incentiváramos o no, porque para Marx esto tenía que ver con el desenvolvimiento natural de la historia. Claro. Bueno, vamos a hablar. A ver, filosóficamente de Metrópolis, la parte de filosofía social. Sí. A ver, te voy a contar un Marx diferente, que no es el Marx tanto político, sino el Marx antropológico, filosófico. Claro. Para Marx, la condición esencial del ser humano es el trabajo. O sea, así es como Marx los define al ser humano, como el homo praxis. Y para Marx, el ser, la esencia del hombre, o sea, están las filosofías anteriores que creen que el hombre ya nace con una esencia, el ser humano ya nace con un ser Claro. fijo. Para Marx no, para Marx el hombre crea su propia identidad, lo que lo hace ser lo que es, a medida que trabaja. El trabajo medida diría otro gran pensador, ¿no? Es que para Marx es esto, el ser humano crea su propia identidad, yo digo identidad, pero la palabra es esencia, a través del trabajo. Claro. Y bueno, y esta relación con la materia, lo que genera la identidad del ser humano, Claro. que nunca es fija.
Y acá es algo muy interesante porque el problema es que para Marx el capitalismo moderno, o sea, la forma de producción, la forma de ganarse la vida, porque esto es lo que hace el ser humano con su trabajo, se gana la vida. Claro. Para Marx, la forma de ganarse la vida en el capitalismo moderno es una forma de trabajo alienado. ¿Qué quiere decir alienado? No quiere decir que te volvés alien. Vengo con marxiano, ahora vengo con alien. No. Alienado quiere decir que uno no reconoce su trabajo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al hombre para la antropología marxiana? Que el ser humano no se siente identificado con su trabajo. Nos pasa el 90% del planeta Tierra, más o menos. Por eso, y Marx está re en contra de eso. Claro. Por eso el hombre se siente un extraño de sí mismo, porque se siente extraño de lo que es más íntimo para él, su trabajo. Bueno, ahí por ejemplo podemos ver una gran diferencia de lo que normalmente se lo asocia a Marx con el comunismo, estalinismo y todo eso, que ahí hay una gran diferencia, porque el hombre Sí. no trabaja por lo que quiere, sino justamente para un plan y un fin cuasi obligado. Social, digamos. general. Claro. Sí. Por eso te digo que hay que diferenciar un poco lo marxista de lo marxiano. Claro. Que no se hace generalmente y por lo tanto tanta gente tiene tanta reticencia a leer Marx. Claro. A ver, sigo con esto. La alienación consiste cuando el ser humano no se siente identificado con su trabajo. Y Marx dice que en el capitalismo la alienación funciona de tres maneras. En primer lugar, el hombre, el ser humano, la persona que trabaja, no es dueña de lo que produce trabajando. Esto lo vemos claramente. Sí. Uno va a la fábrica, produce zapatos, vos no sos el dueño de esos zapatos. Claro. Eso no pasaba en la Edad Media o en sistemas de producción anteriores. En los comienzos de la humanidad, si yo plantaba un ciruelo y me salían ciruelas, las ciruelas eran mías. Claro. Bueno, acá aparece algo importante. Otra cosa, el hombre ya no se siente identificado, o sea, ya no se siente, pierde la relación con el trabajo, pero ya no trabaja, el trabajo ya no le produce placer, no le produce un gusto. O sea, que esto es lo que ocurre en el capitalismo, el trabajo extenúa al hombre. El trabajo para Marx debe ser lo que te permite realizarte en tu identidad como ser humano. Sí, Quien no va y vivir trabaja para trabajar, sino trabajar para vivir el Claro, quien va a una fábrica, trabaja 12 horas, 6 horas, viene cansado, va a un programador, te arma un programa, estás 8 horas frente a una computadora y lo único que quieres hacer es no programar, no trabajar, no enseñar, ya está, ya para Marx ahí se rompió un vínculo esencial, porque supuestamente quien es profesor vive para ser profesor y el enseñar le permite hacerse a sí mismo. Ya cuando tu trabajo se vuelve una carga, ahí hay una alienación. Exacto. Bueno, Marx critica la forma de producción del capitalismo y es lo que ocurre en Metrópolis. Los obreros trabajan, pero los obreros casi se consumen. ¿Viste que cuando empieza la película que el gran corazón tiene una falla Sí. y se queman un montón de obreros? Sí. De hecho, la máquina se alimenta de los obreros, básicamente. Claro, se vuelve un monstruo que hasta los come. Exacto. Ahí te dice la industria, la fábrica se alimenta de los seres humanos para subsistir, ¿no? Exactamente, y para Marx esto se está traicionando porque el ser humano se vuelve una herramienta de los objetos y no al revés. Y esto es peligroso porque corremos el riesgo de perder aquello que a los seres humanos lo caracteriza, que es la posibilidad de crearnos a través del trabajo. El trabajo tiene que ser un método, algo que recreativo, o sea, el trabajo tiene que ser la oportunidad para que el ser humano modifique su entorno y se modifica a sí mismo. Cuando el trabajo simplemente te aliena, o decir, te aleja de la condición de ser el ser humano, bueno, Marx tiene un problema ahí grave. Claro. Bueno, y esto también tiene que ver con las etapas de la evolución histórica. Para Marx dice que cada sistema de producción, porque a lo largo de la historia hay distintos sistemas de producción, distintas formas de producir mercancías. Cada sistema de producción eventualmente se agota y da paso a un nuevo sistema de producción, mejor. Claro. Para Marx, en el origen de la historia había el primer sistema de producción, era el comunismo primitivo lo llama, Claro. o sea, donde nada pertenecía a nadie. Surgió el esclavismo, donde había un
un, un grupo que gobernaba a otros. Los esclavos se rebelan, bueno, y pasamos al feudalismo, donde están los reyes que gobiernan a los ¿cómo se llaman? A los burgueses, a los plebeyos. Surge un nuevo modelo donde los burgueses reemplazan a los reyes, a los monarcas, a través de revoluciones. Esto siempre se da a través de revoluciones. Claro. Finalmente surge la burguesía, el periodo que estamos ahora, que está caracterizado por el capitalismo. Marx dice que el siguiente paso lógico en el desenvolvimiento histórico sería que los obreros derrocaran, esto es lo que Hegel se llama la dialéctica del amo y el esclavo, donde el esclavo derrota al amo, que los obreros derrotaran a los propietarios, a los dueños de los medios de producción. ¿Y qué va a pasar cuando esto ocurra? ¿Quién quedaría por gobernar ahora? Y bueno, ahí se tendría que organizar el pueblo justamente para intentar gobernarlo, pues si no pasaría a ser anarquía. Claro, no, ahí vamos. No hay un grupo. Antes estaban los burgueses, los plebeyos, los burgueses y los monarcas. Los plebeyos tomaban lugar del monarca. Ahora están los obreros y los dueños de la producción. Cuando derrotemos a los burgueses, va a decir Marx, no va a quedar una casta superior. Solo vamos a ser obreros. Bueno, ahí para Marx, ojo, volvemos al comunismo, dice Marx, claro. Pero ya no es un comunismo primitivo, es un comunismo que tiene conciencia histórica, que tiene medios de producción nuevos, tecnologías nuevas. Es lo que Marx llama comunismo científico, socialismo científico, o socialismo utópico, como algunos llegaron a llamarlo. Entonces es muy interesante cómo la película que tiene en particular Metrópolis está hablando casi en el agotamiento. Para Metrópolis el 2026 va a ser el agotamiento del sistema capitalista. ¿Me entendés? Prácticamente está hablando de eso. Claro. Pero propone una salida no violenta al conflicto. Sí. Un socialismo demasiado idealista, por así decirlo. Pero algo vale la pena ser idealista. O sea, eso te lo debato. Viste que hablamos de eso. Yo creo que vale la pena ser idealista. Esto es lo que hablan. Se habla de más bien un socialismo que no se obtiene mediante una revolución. Están a punto de haber una revolución, pero no es la revolución la salida. La salida es el espíritu humanista, la comprensión, yo qué sé. Sí, no hay duda. Mí, o sea, yo lo que veo, para mí, obviamente, Frisland, que es un genio, yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Obviamente me da vergüenza ajena decirlo, pero para mí el final es lo peor que tiene la película. Porque te da la sensación de que, bueno, y todas las vidas acometidas y toda esta fuerza que sacaste, al final terminaste dándote la mano con el poder, digamos. O sea, el ser humano en sí prefiere seguir esclavizado y seguir viviendo para trabajar que intentando seguir adelante buscando lo que quiere para su vida. Entonces, como ese mensaje final... entiendo. Sí. Es un bajón, un toque. Bueno, acá en el final es donde se aleja de la teoría marxista la película. Claro. El marxismo, la salida no puede ser otra que violenta. Claro. El sistema capitalista se agota, y cuando se agota, lo que tenemos es una revolución social en donde se derrocan a los burgueses. Acá no ocurre eso. Claro. Spoiler para el que no la vio. Igual no sé qué hacer escuchando esto. Spoiler de una película de 100 años. Claro. En el final, por más que sucede la revolución, el jefe gremialista, el Moyano de abajo, como decíamos antes, terminándose la mano con John Frederiksen, que es como el dueño de Metrópolis, para intentar recapacitar y seguir adelante en una convivencia. Claro, y así pasó en Argentina, que Macri y Moyano se reúnen y le inauguran una estatua a Perón. ¿Viste? Claro. Y bueno, no, es que bueno, también es verdad hasta qué punto. Sin embargo, la película sostiene que el socialismo o el comunismo es un mejor sistema. O sea... Sí. Pues, para mí como que trata de... Tampoco creo que ponga una postura tan firme en eso, justamente por el final. Pero trata de darte una idea de que, idealizada, como yo te decía, de podemos funcionar en conjunto y bien, digamos. Que, bueno, son cuestiones. Vos decís que sí, está bueno ese pensamiento, pero yo lo veo
ya estamos en el año 2022, casi 100 años después de la película y no, macho, la verdad que no. No sé si funciona Bueno, tanto pero así. yo lo estoy pensando en el contexto de 1948, la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, La película está adelantada en ese sí, obvio. sentido. Sí, sí, sí. No, por eso estoy hablando de hoy, casi 100 años después, que lamentablemente, o sea, esa postura no. Y tenemos que entender que son épocas de ideales. Se acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y se daba a entender que no iba a haber otra guerra mundial. Claro, Todavía no llegamos ni al Jueves Negro, o sea, ni a la crisis económica de los años 29 y 30, del crack del 29. Estamos ubicados en lo que se llama la Belle Époque en Francia, donde se cree que el progreso económico va a llegar a buen puerto si se supera la desigualdad, que es claro. el problema que se está empezando a ver. Bueno, hoy en día sabemos que la desigualdad es demencialmente peor. Claro. Eh, Acá me parecería interesante empezar a enlazar otro tema importante que tenemos asociado a lo social, que es la parte religiosa, ¿no? Porque justamente Sí. para plantear El toda esa marxismo. postura Ah, el marxismo obviamente es siempre, creo que la frase sale de crítico. ahí, de la religión es el opio del pueblo, ¿no? Sí, de Marx. De Marx. Eh, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué hace? La parte superior de Metrópolis usa al personaje de María, en cierta manera, en una escena que es muy importante en la película, que está en una especie de iglesia o algo similar, y ahí está bajando una línea casi religiosa de cuál es el camino a seguir, digamos. Claro, claro. Y eso La es película importante. funciona. Para aclaremos bien esto, la película funciona así. O sea, cuando María sube en un momento con todos los niños andrajosos, mal vestidos, a la parte de los ricos y se los muestra Claro. a la gente pudiente. Le dice, miren, estos chicos que sufren descalzos, bla, bla, bla. De Y hecho, todos se horrorizan. específicamente le dice, estos son nuestros hermanos. Ya a partir de ahí te está dando a entender, estamos todos bajo una misma tutela, por así decirlo. Exacto. Igual creo Y que Fritz Lang aparte, era hijo de judíos, pero él se referenciaba como ateo, pero creo que la película, con esa postura o con otras cosas que podemos hablar ahora en un ratito, tiene un basamento católico. sí, es judío cristiano. Judío cristiano, sí. Sí, tenés razón. Pero pará, y cuando el personaje, el protagonista, Freder. me sale Joseph Freder, cuando el protagonista ve a María, se enamora y la sigue y quiere buscarla. Bueno, se dan cuenta finalmente que María está organizando como unas sesiones clandestinas, pero bien, en buen sentido, religiosas, pues sí, religiosas, Claro. donde profetiza al pueblo, donde habla de la salvación, de que tiene que haber un mensajero, alguien que una la cabeza con las manos, ¿viste esta frase? Cuando el padre del protagonista también quiere buscar se da cuenta de que María está organizando estos encuentros, dice esa mujer es la que tenemos que reemplazar, y proponen a este ser robótico para que la reemplace. Claro. Bueno, cuando este ser robótico, bueno, logra reemplazar a María, es el que empieza a llevar a la decadencia. Empieza la gran lucha de ciencia contra religión. Sí, pero no solo eso, también aparece otra imagen bíblica, porque si María es Jesucristo, Claro. el robot es el anticristo. Bueno, es más, hay una imagen muy importante de la película en la cual tenemos ahí al personaje del científico, ¿no? Que es, ¿cómo es? Rod One. Sí. Cuando crea y cuando le da la vida al robot, vemos atrás una estrella de 5 puntas a la vuelta, ¿no? Sí, no es nada sutil. No, no es nada, por eso te decía antes, a nivel simbólico y eso, la película te lo pone en la cara directamente. No es nada. Bueno, y ahí tenés. El pentagrama invertido, como se llama, es detrás del robot de María, representa como, no sé, no sé si cuestión paganas o esas cuestiones, el anticristo o cosas Es de el magia negra, anticristo. ¿no? Sí, sí. Claro, claro, es el anticristo. Y la ciencia viene a ser la magia negra.
Claro. Y aparte, bueno, está esto de que también María es el anticristo y también es la puta de Babilonia, lo que se conoce así. No estoy siendo soez. Se conoce así. Es como se conoce a esta figura en el Apocalipsis que supuestamente iba a traer la decadencia, iba a marcar el fin de los tiempos. Claro. Justamente en ese momento, cuando María está haciendo la exposición, nos encontramos con la parte del relato mitológico religioso del Génesis La Torre de Babel. de la Torre de Babel, ¿no? Que Sí. no sé si vos capaz estás más en el tema, si sabes un poquito más del tema religioso, capaz lo querés explicar. Sí, a mí me aclaro que no soy ningún chupacirios. Seré chupador, pero de otras cosillas, no de sirios. Pero Pero mira que hay sirios no. ficheros. Sirios venezolanos. No, pero lo que ocurre es lo siguiente. La Torre de Babel, a ver, es un pasaje bíblico muy conocido donde se trata de justificar la aparición de distintas lenguas. ¿Por qué los seres humanos no los podemos entender? Claro. Que la película hace una reconversión tramposa. La película dice que fueron los intelectuales que tuvieron que organizar a toda esa masa de obreros que no se entendían entre sí. En realidad el mito original de la Torre de Babel dice que en la arrogancia de los seres humanos por querer construir una estructura que igualara la grandeza divina, esta fue derrocada o destruida por Dios, y como castigo se separó a las sociedades en distintas lenguas. Claro. Se separa a los humanos en distintas lenguas para que estos sean incapaces de entenderse entre sí. La película trata de reconstruir la Torre de Babel, pero desde el entendimiento. Claro. Ese Pasa es el que simbolismo. no pensaba en el problema que genera justamente eso, y es lo que termina luego exaltando a la parte inferior. Metrópolis es una nueva Babel. Claro. Metrópolis es un símbolo de Babel, pero también es un símbolo de Sodoma y Gomorra. O sea, Sí. que estas son las dos versiones a las que puede derivar la tecnología, donde puede derivar el progreso para la película. O podés que terminar siendo una Sodoma de perdición, de perdición, de decadencia, de degradación moral, o podés terminar siendo un Babel. Claro. Sí. Siempre desde el contexto de la película. No me piensas que soy una gorda religiosa. No. Lo digo desde el contexto. Lo digo desde el contexto de la película. No soy Mahuel Rubia. Pero sí, o sea, como que no queda, o sea, como vos decís, usa a Babel, pero lo maqueta de otra manera. Usa al personaje de María como un Jesucristo, pero después lo contrarresta con la parte de la ciencia. Como que obviamente es una idea general de la película que está basado en casi como en dualidades, ¿no? Para romper con ella. Como tenemos el mal y el bien, tenemos las dos Marías, tenemos los dos Fredersen, uno con la aspiración de unión y el otro con el control. Tenemos también los espejos, el arriba y el abajo, el fuego sí. Al principio que prende fuego todo, y el agua que termina siendo como la inundación que purifica. O sea, es casi dantesco, ¿no? Ese descenso a los infiernos y la purificación y todo eso es claramente religioso, ¿no? O sea, es que por eso la película funciona tan bien, porque trabaja con un metalenguaje que es estructural en la psicología humana. Las dualidades, las tensiones, los conflictos y la simbología. Claro. A mí me gusta esa simbología religiosa. Yo creo que enriquece la película. No baja línea. Yo creo que la enriquece. Claro. Sí. Es súper importante. Aparte, como te decía, es raro porque venimos de alguien que justamente se define como casi agnóstico, de padres judíos. Bueno, como decías, puede ser judío cristiana, pero sin embargo pensar que para una persona así, querer intentar personificar a un judío como a Jesús en femenino es fuerte igual. No es algo tan simple, me parece. Más en la época que estamos hablando, o sea, feminismo nada, olvídate. No, bueno, pero María no es un símbolo feminista. Ahí sí me... Claro,
es una mujer que tiene un protagonismo muy importante en la película. No es la protagonista, pero tiene es el núcleo. De hecho, el drama empieza cuando es reemplazada. O sea, pero... Sí, pero llama la atención de por qué el uso. Quizás también nos referimos antes de que la escribió su esposa, ¿no? A la novela donde está basada. Sí. Quizás puede venir por un lado de ahí, una mirada más propia de ella, digamos, de representar. No sé si en el libro igual está puesto. Sí, en el libro ocurre así. No, ok. María es muy importante, pero este es el problema. La literatura igual no las compararía porque la literatura siempre está un paso adelantado. Y ahí, si querés, discutimos a muerte, guerra a muerte con cuchillo. La literatura siempre, en cuanto a materia progresista, si querés llamarle de esa manera, siempre está un paso más adelantado que los libros, que Claro. el cine y las series. Claro. Bueno, yo había leído, hay un crítico de cine, una lista de cine argentino muy importante que se llama Fareta, no sé si lo conoces, Sí, Ángel Fareta. Bueno, y él habla mucho de lo que es, para él es muy importante que la religión o la parte simbólica esté bien puesta en la película, digamos, y habla sobre todo de lo que es el eje vertical, le llama él. ¿A qué se refiere? Que tiene que romper un poco con la verticalidad de la película, y normalmente lo que más se usa para eso es justamente eso, como referenciaba antes, lo dantesco, la parte religiosa del arriba y del abajo, y ahí creo que va muy bien. Eso, si a alguien le interesa leer un poco de Fareta, yo hay cosas que no estoy tan de acuerdo, pero otras que, por ejemplo, en estas cosas sí, le da un volumen y una importancia, y no que sea algo, tenga simbolismo religioso, quiere decir que sea algo malo, desde una mirada. hay otra mitología. ¿no? Claro. No, hay una mitología también de la que no estamos hablando, que la estoy guardando para el siguiente segmento, que es la mitología griega, Claro. y el mito de Prometeo. Pero bueno, después te voy a contar. Bueno, perfecto. Si querés, acá podemos pasar a cortar un poquito, así, y luego Dale, cambiar de dale. tema. Pero antes me gustaría que, como ya inauguramos en el primer episodio, con la sección de que vamos a elegir una canción, cada uno, ¿no? Que sí, no quiere decir que esté en la película, ¿no? Sino No, es algo no. que o nos refiere o puede tener una relación, externa o no. Y Carancho, vos en este caso, ¿qué elegiste para que escuchemos? Y yo fui un poco por lo obvio, o sea, estaba entre bastantes opciones, pero yo fui por Radio Gaga de Queen. Perfecto. A ver, Queen no creo que haga falta hablar de la banda, pero yo qué sé. Creo que no, pero bueno, si querés contar quiénes son. Bueno, No vean la no sé, película. están los integrantes Freddie Mercury, no me acuerdo cómo se llamaba. Brian May. Brian May, sí, Roger Taylor, y no me acuerdo el bajista, cómo se llamaba. El que tocaba el bajo en Queen. Sí, Seguramente el algún bajista. fanático que me va a matar, pero Ahora que la mamá le decía, che, vení vos que tocas el bajo en Queen. creo que se llamaba John Deacon. No sé si Puede estoy ser. equivocado, me lo dicen. Bueno, Freddie Mercury seguro. Ah, igual Nada, hay una... tiene muy buenas líneas de bajo Queen, así que disculpe si ofendí a algún fanático. No, y aparte Queen, no podemos decir que es una banda olvidada porque aparte con la serie, o sea, está en boca de todo el mundo. Claro. Y bueno, Radio Gaga, ¿por qué elegiste esta canción? Primero, principalmente porque la canción también habla de... A ver, Radio Gaga lo que pasa es que te habla de cierta... Primero la elegí porque en el video principal de Radio Gaga aparecen fragmentos de la película Metrópolis. Exacto. O sea, y eso es algo que me parece muy interesante. Es verdad. Pero bueno, y también la letra, no sé. La letra, creo que la letra podría ser tranquilamente la perspectiva de, ¿cómo se llama? El protagonista de la conferencia. ¿Qué problema tengo con los nombres propios? No Freder. con esta película. Con Freder hacia María. Claro. Porque, no sé, leo fragmentos. Leíste a todas esas viejas estrellas las guerras de los mundos invadidos por Marte, los hiciste reír, los hiciste llorar, nos hiciste sentir que podíamos volar. Me parece que la letra que habla realmente sobre que solo pasamos escuchando Radio Gaga, una añoranza de la juventud, pero la letra también puede ser sobre cómo nos ubicamos respecto a esas personas que queremos en estos contextos de tecnología. A mí me gusta, me parece que es una canción adecuada. Y bueno, la teoría mítica de que algo de un niño, ¿no? Que escuchó él que decía Gaga o algo así, y lo puso en la canción.
En realidad, nada de originalmente tenía la historia de la canción es que Queen quería hablar sobre cómo los medios audiovisuales están cooptando todas las cosas. Entonces, por eso, y este niño se la pasaba escuchando radio Kaká. Claro. Pero bueno, cambiaron a Gaga porque Kaká sonaba muy mal para los hispanohablantes. Quien pudiera tener una radio de Lady Gaga, ¿no? 24/7. Vos, caracho, sos tan fanático. Yo soy fanático, ¿vos por qué sos No que sé, soy fanático de Lady Gaga? Por la duda. Lo supuse, pero me equivoqué. Sí. No. Lady Gaga desde que arruinó completamente a los Simpsons, o sea, ya los Simpsons ya venían en descenso, nunca me gustó. La valoro, valoro los no quiero hablar de Lady Gaga, pero valoro los esfuerzos que hace. La valoro como símbolo, pero la música no me gusta para nada. Bueno, entonces vamos a escuchar, vamos a pasar a hablar de algo que marcó a futuro, a fuego esta película, que es la ciencia ficción, la robótica, el futurismo, toda la Sí, papalina, bueno. ¿no? Vos, Carancho, querías hablar específicamente de la ciencia ficción, ¿no? Que tu Sí, género favorito, a ver, que dijiste. ¿qué hablar de la ciencia ficción? O sea, siendo un género tan amplio, o sea, bueno, empecemos a ver dónde identificamos el comienzo de la ciencia ficción, que eso ya es una cosa difícil. Desde O la sea, Biblia, ¿no? Podríamos decir. La gran Sí, obra de ciencia ficción. la gran obra fantástica en todo caso, Bueno, pero fantástico. a ver, eso ya es algo interesante. ¿Cómo definimos lo fantástico? O sea, ahí ya tenemos algo interesante. Todorov sostiene que lo fantástico, yo no estoy muy de acuerdo con Todorov, sostiene que lo fantástico es lo que se da entre lo maravilloso y lo extraño. Ok. O sea, me parece una precisión tonta. Para Todorov, el perfecto cuento fantástico es el cuento que no da a entender si las situaciones se debieron a un hecho sobrenatural o no. Pero a mí mucho no me gusta esa apreciación. Claro. La O sea ciencia que, por ficción... ejemplo, ahí tenemos la diferencia con fantástico con ciencia ficción, porque en el caso de Todorov podría confundir la ciencia ficción con lo fantástico. Porque Es que lo que pasa es que algo extraordinario puede ser algo implementado por la ciencia y no termina siendo fantasía, así que... Lo que pasa es que la ciencia ficción se mueve en el terreno de lo verosímil, de lo que podría ser cierto. Claro. Y entonces ahí ya estamos en un terreno completamente distinto de lo meramente fantástico. Ya eso es algo que a mí me choca. Vos vas a cualquier librería en Constitución, en Callao y Corrientes, y querés ver libros de ciencia ficción, ¿y dónde están? Están en la sección de fantasía y Harry ciencia Potter. ficción. Te pone- ¡Claro! Nada que ver. No, yo quiero un libro de Asimov, no un libro de Harry Potter. Y te los ponen juntos, fantasía y ciencia ficción. Y ojo que la gente del género, siempre el Premio Nacional de Bellas Artes de acá de Argentina es para el género fantástico y ciencia ficción. Claro. Van siempre de la mano, Sí, sí. pero no son lo mismo. No, obvio que no. Ojo, pueden darse casos de entrecruzamientos. O sea, si yo genero un cuento, donde un autor crea una máquina que me permite comunicarme con los muertos, ¿eso qué es? ¿Ciencia ficción o fantasía? Y tenés un poco, pero me parece que es ciencia ficción porque estás metiendo una máquina y es algo construido. Sí, pero estás hablando de una máquina que se comunica con los muertos. Está bien, pero la base es la máquina, es ciencia ficción para mí. Es muy difícil distinguir. Es muy difícil distinguir el género. No, porque realmente yo me quejo, me hago el indignado, en realidad no me indigna, te imaginarás que no me voy a dormir refunfuñando sobre esto, pero es muy difícil entender a qué llamamos ciencia ficción. A mí me gusta mucho la definición que da el mismo Asimov. Hay dos definiciones que me gustan mucho. Uno de Asimov, un escritor de ciencia ficción que no hace falta que lo introduzca, el autor de... Supongamos que no, pero que tiene obras. De Yo Robot, de la saga de novelas Fundación, o sea... Y otra que es, quizás sí esta necesita más introducción, es Úrsula K. Le Guin, que ojo, tiene libros conocidos como Los cuentos de Terramar, La mano izquierda de la oscuridad, pero Es bueno, tu autora favorita, ¿no? es una de mis autoras favoritas. No, mi autora favorita es una argentina de ciencia ficción llamada Angélica Gorodiller, que murió hace poco. Ah, sí, ya sé.
Pero ya nos metemos en cosas más nerdis. Bueno, así, para Asimov, la ciencia ficción es el género que se encarga, donde se muestra la tecnología y el impacto que las nuevas tecnologías traen a la sociedad. O sea, ese es el tema de la ciencia ficción. Claro. Situaciones fantásticas donde se genera una tecnología, pero lo interesante no es la tecnología, sino los cambios sociales. Claro, los cambios sociales que giran en torno a la tecnología. Por el otro lado, para Úrsula K. Le Guin, la ciencia ficción es una gran metáfora. La ciencia ficción es una gran metáfora donde uno da mensajes donde el pretexto es la tecnología, pero siempre se quiere estar hablando de otra cosa, del amor, la muerte, simplemente que lo usás a través de un lenguaje técnico científico. Claro. Bueno, ¿y cuál podríamos considerar la primera obra de ciencia ficción? La ciencia ficción es un género muy femenino, aunque no lo parezca, porque se podría considerar, todos los autores, o la gran mayoría de autores están de acuerdo que la primera obra de ciencia ficción es el Frankenstein de Mary Shelley. Exacto. ¿Qué tenemos en Frankenstein? Tenemos a un científico que a través de tecnología, de experimentos bioquímicos o eléctricos, logra crear a un ser humano nuevo. Esta creación monstruosa. Esta creación que toma conciencia del Frankenstein del libro de Mary Shelley, no se parece nada al Frankenstein que trascendió en el cine. Es un ser que toma autoconciencia de que es una criatura, y donde él va a perseguir al doctor Frankenstein, va a torturarlo y va a exigirle que le cree una compañera. Claro. Bueno, en las películas, en las clásicas de Jane Well, tenés la parte de la Frankenstein original que cuenta hasta la persecución del pueblo cuando se enteran que está el Frankenstein, porque piensan que mata porque es un monstruo. Y después tenés la segunda parte, que es la novia de Frankenstein, que ahí sí es cuando Frankenstein trata de solicitarle, digamos, la compañera. Pero bueno, en el libro nunca la obtiene la compañera. Ah, ok. En la película sí. Frankenstein, y aparte Frankenstein del libro es muy sensible, es un monstruo en el sentido de que persigue hasta el fin del mundo, persigue el doctor Frankenstein, hasta creo que llegan a témpanos de hielo a perseguirlo. Pero bueno, a lo que voy es que es muy interesante la novela, pero a lo que voy es lo siguiente: ¿cómo se llama el título original de la obra de Frankenstein? ¿Vos lo conocés, Cabeza? ¿No? ¿Radio? No. El título original es Frankenstein o el nuevo Prometeo. Ok, ya tiene un basamiento en una figura mitológica. Griego, claro. ¿No? ¿Qué consiste el mito de Prometeo? Sí. El moderno Prometeo, así se llama. Okay. Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿En qué consiste? Ese es el título completo de la obra. ¿En qué consiste el mito de Prometeo? El mito de Prometeo cuenta de un titán, Prometeo, que los dioses le encargan. Los dioses le encargan a este titán la creación de los seres vivos. Crea los animales y también crea los seres humanos, que los hace a semejanza de los dioses. Prometeo se da cuenta que los seres humanos están en mucha desventaja con respecto a los dioses. Sienten frío, tienen que darle todo lo que cosechan o cazan, tienen que dárselo como tributo a los dioses. Y Prometeo, esta situación le indigna. Prometeo es alguien que se indigna de la explotación de los seres humanos respecto a los dioses. ¿Qué va a hacer Prometeo? Les va a dar algo que Zeus no les había dado a los seres humanos. Prometeo roba el fuego, que el fuego es el símbolo del progreso tecnológico, de la inteligencia, del saber, y se los da a estos pobres, a estos desvalidos que son los seres humanos. Y con el fuego los seres humanos crean viviendas, cazan, cocinan su comida. Zeus, al enterarse de lo que ha hecho Prometeo, lo condena y lo lleva y lo encierra, lo condena a estar atado a una montaña con cadenas, y un buitre cada noche viene y se come su hígado, que porque como Prometeo es inmortal, el hígado vuelve a crecer. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque Frankenstein es como un Prometeo. ¿En qué sentido? El doctor Frankenstein, el científico, crea un ser humano, y esta creación intenta rebelarse contra su padre.
bueno, Prometeo de alguna forma es el símbolo de la rebelión, es el símbolo de la piedad hacia el que sufre. Prometeo es un titán, es casi un ser divino, pero se apiada de estos seres inferiores y intenta salvarlos. ¿Qué imagen en la película de Metrópolis tenemos que pasa lo mismo? Un ser que está en la clase superior, pero que se apiada de los miserables. Y sí, es Fred el protagonista principal cuando ve a María entrar con los niños y cuando él baja a la fábrica a ver lo que están haciendo, que las máquinas se compren a los cuerpos. Exactamente. Por eso ahí tenemos el mito de Prometeo, que es tan fundador en la ciencia ficción. Claro. Tenemos a alguien que desciende y que intenta salvar a esos miserables y traerles algo de la luz que fue negada por los dioses o por los que están en una situación privilegiada. Claro. Sí, bueno, aparte ahí se marca también lo del fuego que vos decís, se ve notoriamente. Yo antes lo decía que era medio dantesco por el tema del descenso medio infernal como que tiene, pero también puede ser mirada de esa manera. O sea, lo que ellos tienen es la parte de la herramienta, pero no tienen capacidad, el potencial o la inteligencia. Le falta esa pata quizás. Bueno, eso es lo que viene a traer el protagonista. Claro, él trae con él el saber, podríamos decir. Es el que media entre las manos y la cabeza, el corazón. Claro, sí. Así que sí, esa parte es crucial. Lo dice a lo que voy, la película. A lo que voy con la ciencia ficción es que la ciencia ficción, para Úrsula K. Le Guin, funciona como una metáfora. Nosotros agarramos la ciencia ficción como una forma de decir otra cosa. Con imágenes como las del robot o como estamos hablando, es un simbolismo que representa que la falta de sensibilidad que tenemos los seres humanos modernos con respecto a la tecnología. Vos fíjate que este ser es el ser máquina. Y sí, aparte al crear el robot en un momento dice lo único que no puede darle es como el alma y el corazón, digamos, para poder mejorarlo al robot. Y eso es crucial, digamos, para un entendimiento. Quizás siempre es diferente, claro. Por ejemplo, a Robocop, ¿no? Que es otra película de robots. Ahí tenés a alguien que lo robotiza, pero ahí sí tenés el corazón y tenés el sentimiento de fondo, donde el robot está entre los... Bueno. Claro. El robot está entre los... No. Es también el robot un símbolo de qué. O sea, tenemos que entender que en la ciencia ficción siempre los elementos de la ciencia ficción son símbolos de otra cosa. El ejemplo clásico son los marcianos, que son un símbolo de los inmigrantes o los extranjeros. Sí. O sea, cuando no por casualidad en el 50, con el miedo que teníamos del comunismo, surgen todas esas películas de invasores. Claro. Hay que entender que la ciencia ficción viene a cumplir una gran metáfora. Bueno, ¿qué metáfora? ¿Qué es lo que está metaforizando el robot? ¿Qué es lo que está queriendo simbolizar? Yo creo que el robot es un símbolo del dominio que está teniendo la tecnología sobre muchos aspectos de la vida del ser humano. Claro. Sí, y en una línea de la película específicamente creo que John Fraser, ¿no? El dueño de Metrópolis, le exige al científico de Rodman que la cree porque necesita que vaya a generar la discordia, digamos, al sector inferior y a bajar su mensaje. Capaz también se le puede dar como un rol medio de la comunicación y de los medios en esa época que estaban haciendo el nazismo. Sí, está muy interesante eso. Es una bajada de línea importante y capaz la principal herramienta, ¿no? De todos esos movimientos que estaban autoritarios que estaban surgiendo. Creo que eso es lo interesante, volvemos a Marx, lo interesante del robot, del villano de la película, el villano, no el científico, sino claro, la María Robot, es que qué peligroso es cuando no se puede distinguir al ser humano de la máquina. Claro. ¿Cuántos peligros hay cuando no se puede distinguir al ser humano de la máquina? Cuando las personas son simplemente engranajes o piezas de una maquinaria, o cuando una máquina tiene la capacidad de pervertir la sociedad, de condicionarla, de controlarla y de generar la discordia. Acá tenemos volvemos a la dualidad que explicaba antes. Por ejemplo, tenemos el robot intentándolo humanizar para enviar un mensaje, y también tenemos al humano reemplazado en la cadena de producción, casi formándose como una máquina. Así que ahí también tenés esa dualidad, puede ser de las dos partes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, ya no estamos tan diferentes, no estamos tan lejos. Sophie, la robot Sophie, ¿la conoces? Ya tiene la ciudadanía de Arabia Saudita. Ah, Es el sí. primer. Bueno, y si ves los videos esos que me dan temor a mí, que los de Boston Dynamics, que son Sí, los robots que saltan, se mueven, te hablan, todo. La verdad que sí, sí, sí. te da un miedo Yo porque cuando. te genera miedo saber que puede haber alguna inteligencia superior al ser humano, capaz con otras fuerzas, con otras duración y estabilidad que es Acá complicado. estamos en un debate filosófico interesante de si los robots pueden pensar o no. Ah, qué interesante cuestión. ¿Y qué es pensar? ¿Vos pensás Ese libremente? es, Yo creo que no. claro, Tampoco. ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Para autores como, por ejemplo, Alan Turing, pensar es simplemente dar respuesta a determinadas situaciones que te brinda el contexto. Claro, En ese sentido, un robot tranquilamente podría pensar. claro. Y bueno, acá Fredese lo que está haciendo es a través de un robot planteándote el pensamiento a otros seres humanos, o sea, o como mismo en un gobierno autoritario como hablábamos antes, es reemplazarte tu parte cognitiva, tu pensamiento, lo que vos pensás y formarlo a lo que uno quiere. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de un robot o no? ¿Qué tan lejos estamos de la sociedad de Tecnópolis Claro, realmente, no? Porque sí, a sí, cuántas personas realmente les llega el progreso. Yo veo todos esos inventos de autos voladores, celular, no sé. las eh, altas cúpulas siempre, los claro, Illuminatis. bueno, no sé si tanto, pero a lo que me refiero es que a cuántas personas les llega todo el progreso. Hay todo un mundo subterráneo que no vemos. O sea, para mí es muy representante esas imágenes del conurbano donde tenés por un lado los country y por el otro lado las villas miseria, Claro, pegados uno al lado del otro. También creo que la película nos puede molestar o no, pero dice una realidad que cada vez se está volviendo más palpable. Estamos avanzando cada vez más en tecnología y sin embargo, sí, somos cada vez más herramientas nosotros de la tecnología que la tecnología herramienta para nosotros. sí, por eso. Yo ahora sé que mientras estamos hablando, Google ya va a empezar a recomendarme algún producto de algo. ¿De qué estuvimos hablando? Antes, ¿estabas hablando de patatas fritas? Bueno, ya veo las Cuadros de publicidades. Hitler te voy a recomendar para que veas. A mí me gusta la ciencia ficción. Yo creo que la ciencia ficción tiene el potencial de ponernos en contexto, de darnos cuenta de cómo nos relacionamos con la tecnología. Claro. Creo que ese es el trabajo de la ciencia ficción. Y por eso me gusta la definición de Asimov. Oh, buenísimo. La verdad que igual seguramente en algún momento retomemos alguna película de ciencia ficción y nos metamos más. Pasa que también hay tanto para abarcar dentro de la ciencia ficción que nos puede Sí. dar para hablar de mil cosas. ¿Tenés alguna obra favorita de ciencia ficción, cabeza? Uf. ¿Literaria o cinematográfica, Sí, Blade Runner, por ejemplo, me gusta mucho. Ujú. Eh, sí, podría ser Blade Runner, me parece. Después, más nuevo, digamos, puede ser Matrix, ponele la primera. Eh, En libros, por ejemplo, no sé, vos ya sabés que mi autora favorita era Angélica Gorodiller. de ella ¿cuál es el libro conocido? Es argentina ella, ¿no? Es argentina, sí, sí, sí. Argentina es Angélica Gorodiller, si no, a mí me gusta mucho Samuel Delany. A mí me gusta toda la generación, o Úrsula K. Le Guin, toda la generación que se llama la New Wave de ciencia ficción, que era una ciencia ficción que se metía con temas de LGBT. Y a mí me gusta mucho esa ciencia ficción. Bueno, después Pero hay tenés muchos. Philip Dick, no sé. Sí, súper gastado, pero me encanta. Bueno, Orwell con 1984 podría ir. Orwell, todo. Uno que no se habla mucho, que es Olaf Stepaladón. Ay, para. Olaf, que tiene John Raro, que es muy buena. O El Hacedor de Estrellas. Julio Verne, podríamos meterlo también. ¿O no? Julio Verne, obvio. Bradbury. Bradbury. Por eso, creo que a nivel clásico la ciencia ficción tiene muchas grandes cosas y creo que está. Ah, eso te iba a decir. Vos me hablabas de estos robots que se mueven solos, se mueven casi Boston reales. Dynamics, sí. Boston Dynamics, yo cada vez que veo eso pienso en los sabuesos mecánicos de Fahrenheit. Ahí está, Fahrenheit 451. Ah, la de los libros, sí. La que quema libros, bueno, Sí. los sabuesos mecánicos, ¿te acordás? Que están estos. Ah, sí. No me acordaba que era a qué te referenciaba. Pero sí. Así que sí, No. hay muchas cosas, pero como te digo, o sea, ciencia ficción en cine hay un montón.
pero creo que leyendo es otra cuestión, me parece. Sobre todo lo clásico. El planeta de los simios, estoy pensando también. Esa es una. Bueno, después hay una que me gusta muchísimo que se llama Primer, que no sé si que la conoces, que es como No. de viajes temporales y cosas así, pero basado en la ciencia, que es una locura. Y no podemos olvidar el clásico de los clásicos de Odisea del Espacio 2001. Bueno, sí, también, obviamente. O Solaris. Claro. Pero bueno, después podemos hablar si querés para el cierre un poco más de recomendar o de cosas que nos hagan acordar. Es un tema, a mí es un tema que me encanta muchísimo. Claro. Bueno, ahora quería comentar un poco de que justo antes de que nos conectemos me preguntaste, che, había una historia de que se perdió la película de Metrópolis. Y sí, la verdad que ahora en este momento podemos usar el meme de Homero Simpson blandeando la bandera argentina, viste, subido en podemos decir que sí, gracias a Argentina, hoy en día podemos disfrutar de una copia total de Metrópolis. Porque... Yo ya me siento orgulloso de saber que hay una versión argentina de El vampiro de Dusseldorf. Oh, no sabes qué buena que está. Después te la voy a pasar. O si alguien la quiere ver, se la pasamos. ¿Qué aparece Francella en versión enano? Como... No, es de los años 50, 60 del clásico baile argentino. ¿Es tipo Bañeros 3 Todopoderosos? Ahora están todos con esa granizo de Franchella que dicen que es malísimo. No sé qué otro de Netflix. Todo lo que haga Franchella es malo, salvo El secreto de sus ojos. Es re malo, pero bueno. Pero cuando haces una película donde salga Franchella que no sea El secreto de sus ojos, que sea buena. Y está complicado. Me parece que no. Ya veo que algún purista de Franchella me va a querer asesinar. Sí, disculpen el fan club de Franchella, pero bueno. Igual lo que es su comedia está perfecto. Sí, podemos debatirlo si querés. Bueno, estamos hablando de que se encontró acá parte fílmica de Metrópolis. Pero ¿qué pasa? Como hablamos antes, cuando se presentó Metrópolis en su momento, si bien fue un éxito, tuvo muchos recortes y edición, sobre todo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue donde luego se hizo la parte de distribución de la película. Entonces a casi todas las partes del mundo llegó la edición editada de Metrópolis, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá había una persona que trabajaba en una productora de cine o distribuidora, el cual fue en su momento un viaje, viajaba a Estados Unidos normalmente para ir a conseguir películas para traer y presentar en su cine y eso. Y esta persona en su momento trajo para acá esa película, ¿no? Entonces en Argentina se pudo ver la edición sin cortar, ¿no? Esta persona se llamaba Adolfo Wilson. Y bueno, en 1928 trajo esta edición para acá Argentina. Entonces en Argentina se podía ver una edición completa. ¿Qué pasa? Luego esta persona perdió las cintas y durante completa, incluso la parte que falta en todas las películas, que es cuando el científico pelea con el protagonista. Exacto, sí, es una versión completa, o sea, sin edición. Entonces, boludo. Claro, ¿qué pasa? Luego en un momento, en una época se supo que en Argentina se había publicado esta versión sin editar, que tanto tiempo la estaban buscando, y una persona que es muy conocida en la parte audiovisual argentina, que es Martín Peña, que es uno de los conductores de Filmoteca. Él se puso a tratar de rastrear a ver si se encontraba en algún momento esta película. Estuvo varios años intentando haciéndolo, sabiendo esta historia de que acá en Argentina se podía llegar a encontrar. Y luego de unas modificaciones que hubo en el Museo de Cine Nacional en el 2018, en conjunto a la directora, que es Paula, no me acuerdo el apellido, descubren que está en la película argentina, la edición argentina de Metrópolis, que es la edición completa que podemos ver hoy en día. Y aparte encuentran 3 o 4 cortos de la época del cine mudo argentino, que hay muy poco. Y de hecho, mientras veía un
documental que se llama Metrópolis Refundada, que habla un poco de todo esto. Comenta para la directora del Museo de Cine, para ella fue más importante encontrar esas 3 películas mudas argentinas que Metrópolis, ¿no? Por más Un que día podré. fue fanática. Fue un hallazgo impresionante. Y bueno, y aparte otra cuestión más es que en esa época se filmaban varias tomas de una misma escena. Entonces, ya de por sí de la edición vieja que había, esta película, la versión argentina, tiene hasta tomas diferentes, casi en un 80%. Entonces es increíble todo lo que se pudo reconstruir con esta versión. Y bueno, en la película viajan a Alemania, a la Fundación Murnau, que bueno, es otro director alemán, ¿no? Muy importante, donde en conjunto con Batalas, que era un historiador de cine que había comentado antes, ayudan a la parte de restauración esta, ¿no? Y bueno, tienen que hacer todo un tratado bilateral con Alemania, porque a pesar de que querían que sea para el Museo de Cine de allá, Argentina toma como que es una edición argentina y restauradora una restauración argentina es un patrimonio nacional, digamos. Entonces, siempre tan caritativos con el mundo nosotros. Claro. Pero no, se llega a un acuerdo, se puede editar, así que bueno, hoy en día lo que podemos ver por suerte en varios lados es una se podría decir versión argentina, que hasta se encuentra la versión con intertítulos en español argentino, porque en ese momento le tuvieron que agregar algunos intertítulos para la parte del doblaje de acá de los cines, digamos. ¿Qué haces, loco? Che, María. Claro, cosas así. Bueno, ahora está restaurada en diferentes versiones, subtitulada, lo que quieras, pero al ser una película muda y tener intertítulos, hay unas versiones que estaban con dialecto nacional. Aparece el Diego ahí. Claro. Así que es muy importante el avance que hizo, que casi todo de Martín Peña, que la verdad está haciendo un esfuerzo muy grande ahí para siempre conseguir lo que es material fílmico, que en Argentina lamentablemente, al no tener cinemateca y no tener ni un organismo tampoco por mucho tiempo que le interese cuidar el patrimonio cinematográfico nacional, hay muchas cosas que se pierden. Y no estoy hablando de cosas viejas. Hasta la época digital hay películas que se estrenan digitalmente y nadie las tiene y mueren sí, ahí. no, estoy pensando en esa película que toda la vida quise verla y nunca la encontré, El Apostol. Me mataste, qué idea. El Apostol es la primera película de animación argentina. Primera película de animación. Sí, que hay solamente una parte nada más, hay unos minutitos. Sí, de 1917. Esas cosas capaz se pierden para siempre. Pero bueno, esta persona, Martín Peña, está años luchando para que haya una cinemateca nacional y todas esas cuestiones, así que para él fue un gran logro también para visibilizar toda esta cuestión. Mira, pudimos encontrar una versión de Metrópolis, pudimos hacer todo este laburo con muchas cosas argentinas, pero bueno. Aparte que es importante para el mundo. Así que industria nacional, ¿viste? O sea, tanto se queja. Así que bueno, ahí tenemos. Pues, ustedes pueden encontrar la versión vieja editada por Estados Unidos o la versión argentina. Pero también pueden encontrar una tercera versión de Metrópolis que está basada en la edición original, pero musicalizada y colorizada por Giorgio Moroder, que Giorgio Moroder es el productor musical de los años 70-80 muy conocido. Que bueno, Daft Punk en el último disco le hace una canción, por ejemplo, que es un temazo. Otro tema que hubiera estado bueno incluirlo. Podría haber sido, ¿no? Pero bueno, dura como 10 minutos ese tema, así que no sé. Igual no podemos poner el tema completo por derechos de autor, es ninguno. Ah, sí, yo le mando, no pasa nada. Total, no. Y bueno, ahí cuando ves la película está musicalizada y está colorizada. Y bueno, tiene algunas cosas interesantes y otras que no tanto. A mí en general la verdad que no me gustó tanto esa versión. Tenés la canción de Queen que hablábamos recién, tenés de Bonnie Tyler, tenés del propio Giorgio Moroder, tenés de Freddie Mercury, creo que Love Kills me parece que está, de Pat Benatar, sí. Tenés varias canciones, digamos. Pero creo que en general le quita un poco de fuerza a la película, a la musicalización y la colorización. Pero bueno, eso ya
al gusto de uno, ¿no? Pero bueno, lo que él quería tratar un poco de hacer con la musicalización era que decía que como que para él Fritz Lang no le da mucho la importancia a lo sonoro, obviamente por una cuestión de época, y como que él quería tratar de generar otra participación también del espectador al ver la película. Pero bueno, como te digo, a mí en lo personal no me gusta mucho lo musical porque termina subrayando ciertas cuestiones de la película que capaz no van para el momento, o la colorización me quedo toda la vida con el blanco y negro clásico, digamos, por así decirlo. Pero bueno, son gustos, ¿no? Así que bueno, ahí tienen 3 versiones diferentes para ver de Metrópolis. Tienen como 7-8 horitas en un día libres, se las pueden ver las 3 juntas. Bueno. No, igual sería medio redundante, porque si bien son versiones diferentes, no varían realmente. No te creas, o sea, la edición completa sí varía muchísimo porque te da mucho trasfondo de Roadwork, te da mucho trasfondo de... Pero el final es el mismo. El final es el mismo, pero te da mucho sustento más, para mí, a los personajes. Claro, esa es la que dura 3 horas. Claro, exacto. Si no, esta es la otra que dura... 1 hora 20, 1 hora 40, creo, por ahí. Claro. O sea, es bastante. Sí, está la línea principal de la película, es sencilla y es simple, entendible en ambas. Pero en la más larga tenés mucho más cuestiones interesantes. Así que, bueno, ahí tienes esas versiones. Y bueno, para seguir un poco con la parte musical que venía de Jojo, voy a comentarte qué canción elegí yo para pasar hoy. Si te parece, Carancho. Dale, estoy ansioso de escuchar. Bandas alemanas. Ya la sé, de hecho, pero bueno. ¿Qué bandas alemanas? ¿Qué bandas alemanas conoces? Soy muy limitado. Claro, o... No, soy muy limitado. A ver qué bandas alemanas puedo... No, ninguna, decime vos. Bueno, puede ser los Dieter Tenhausen, ¿no? Puede ser. Bueno, y otra gran banda alemana que fue principal para la movida de todo lo que es la música electrónica y demás, como... Bueno, en esa época en Alemania nació un poco lo que era la electrónica y el crowd rock, ¿no? En los 70s, 80s, con la llegada de la tecnología, y teníamos a bandas como, bueno, Kraftwerk, que es la que voy a mencionar ahora, o Neu, o Can. ¿Cuál sería la traducción de Kraftwerk? Te maté, ¿verdad? La verdad que sí. Pero será work, tendrá algo que ver con trabajo, y craft con manufactura, algo de eso. Bueno, a ver. El alemán es un idioma aglutinante. Planta de energía significa. Ah, ¿viste? Bueno, no estaba tan lejos. Bueno, ¿qué pasa? Kraftwerk, obviamente, tecnología, cosas novedosas, impulsos de la robótica, el futurismo y todo eso. Y obviamente, siendo alemanes aparte, le dieron una gran importancia seguramente en su vida a Metrópolis. Y dado por eso, tienen una canción que se llama Metrópolis. Qué copado. Es una canción que no dice mucho, dice solamente Metrópolis, pero electrónicamente es muy buena. Tuve el gusto de verlos cuando vino Radiohead por primera vez, que hicieron de teloneros. Y bueno, nada, es una banda muy importante. La música electrónica y todo lo relacionado al futurismo y todo eso, la robótica, Daft Punk sacó miles de cosas de ellos. Así que bueno, espero que les guste un poco y muevan esas cachas escuchando este tema. Así que bueno, ahí vamos con Kraftwerk Metrópolis. Bueno, espero que se hayan robotizado en esa canción de Kraftwerk, y escuchen más de ellos si les gustó. Y ahora, bueno, para cerrar un poquito ya de la película, vamos a hablar un poco de referencias o recomendaciones a partir de Metrópolis. Vos, Carancho, antes decías que te gustaba mucho la ciencia ficción. ¿Tenés alguna que te parezca que tenga alguna relación con Metrópolis o quieras recomendar? No, sí, obviamente te voy a recomendar. A ver, seguro véanse la primera, el Frankenstein de James Whale. Sí. O sea,
Esa segura. Un clásico. Porque aparte de que es un clásico, tiene que ver con esto del aspecto prometeico y yo creo que tiene mucho que ver con todo. Bueno, no sé, se me ocurren las clásicas. Yo Robot, El hombre del bicentenario. Claro. Pero desde el lado de la robótica lo indicás vos. Claro, sí. Por ejemplo, yo te mencionaba Matrix. Matrix, por ejemplo, tenés maquinaria que se alimenta de seres humanos, por ejemplo, para producir algo superior. Podemos decir que el arquitecto puede ser John Fredersen, ¿no? Por ejemplo, para el Sí. nuevo Matrix. Y después creo que a lo que es futurismo, como vos decís, Yo Robot y todo eso, o Blade Runner también impacta bastante. Me decías de una película que también te hizo acordar a esto, Carancho. Sí, bueno, no. La vida futura, que es una película de... A ver, el guión es de... Es una película... Bueno, esta es de 1936, fue dirigida por Menzies, Okay. Cameron Menzies. Y es la antítesis casi de esta película Metrópolis, en el sentido de que es una película donde casi de la misma época, pero donde la tecnología parece como la clave para salvar a la humanidad. Claro. Es muy interesante eso. Y nada, yo se las recomiendo mucho, es de la misma época. Todas todas el mismo aire de la época. Claro. Yo la verdad y el guión es de Herbert George Wells, que también estuvo como en La Guerra de los Mundos, Las Islas del Doctor Moreau, La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible. No sé si viste. ¿Cómo se llamaba esta? La de Godard, Alphaville, ¿la viste? No. Bueno, en Alphaville también es interesante que una máquina como que indica todo lo que va pasando en la sociedad y todo eso. Es muy interesante también esa. Después... Estoy pensando si quieren una película más pochoclera y más tonta, Wall-E de Disney, pero también podemos ver. Sí, puede ser. Ahí la sociedad está corrompida por la obesidad, ¿no? Pero cualquier área de producción de Marx, como hablamos antes, sino como, no sé si hay una parte, un apartado filosófico sobre la obesidad, Carancho. Vos capaz sabés. No. Pero... Podré. Si busco, encuentro. Pero un lo día tengo que hablamos buscar. de Wall-E, entonces Ah, y lo debatimos. no. Aparte, el mensaje de Wall-E es muy obvio. Bueno, pero... después... Bueno, el otro día estuve viendo una película francesa de Jacques Rivette que se llama París nos pertenece, que es toda una película medio de espionaje, no ir así clásica. Y por ejemplo en esa película hay una secuencia donde pasan la parte de Babel, que explican la parte de la creación de Babel que está en Metrópolis. Y es muy buena esa película también, porque aparte tiene un paralelismo del por qué muestran esa escena en la película. Y es muy recomendada. París nos pertenece, Paris Belongs to Us, de Jacques Rivette, también la recomiendo. Después, otra cosa que quería comentar. Había una cosa que me hizo referenciar también. ¿Viste la parte cuando están en los jardines? ¿Viste? Sí. Me hizo acordar a... Bueno, empieza. Claro, ¿viste el planeta salvaje? Sí, seguro lo habrás visto, que sos... Sí. Bueno, ¿no te hace acordar un poco del planeta salvaje? También el tema del control humano, ¿no? En el planeta salvaje Bueno, son también... los alienígenas o algo así. En este caso es el ente superior, ¿no? Pero hay un poco también de eso. También estoy pensando en, ¿cómo se llama esto? En La Máquina del Tiempo, la novela de ciencia ficción de Wells también. Claro. Porque, y en la película también, porque en la película tenemos una sociedad dividida en dos, o sea, Claro. están los humanos de abajo y los humanos de arriba, diferente obviamente, pero también está esta idea idílica. Y bueno, también todas las novelas de utopía y distopías de ciencia ficción Claro. que se desarrollan en los 1984, Un Mundo Feliz. Sí, la verdad que O sea, formó una base para un montón de ideas impresionantes Metrópolis. En eso es innegable. Tanto de la parte técnica como de la parte formal, ¿no? De esas dos partes. la idea de que los robots reemplacen a personas. No, me parece que es una película que merece su mención. Claro. Después se había notado dos cuestiones así medias boludas, que por ejemplo Star Wars, que es la película que más choreó en la historia de las películas,
Tenemos, obviamente Citripio tiene cierto Sí, cierto obvio. al robot María. Y la del doctor que pierde la mano derecha, también siempre que pierde una mano derecha alguien en una película dicen en Star Wars, pero no, en Metrópolis ya. Bueno, el arquetipo de científico malvado y loco surge con Metrópolis. Claro. Ahí sí, a eso sí, me vengan y que me debaten, pero me va a decir el doctor Caligari, pero no es un científico. Más magia negra, ¿no? Se podría decir en Caligari. Sí. Pero no sé, no me acuerdo cómo lo plantean en la película, pero es como un mago o algo así que hace la presentación de cuando despierta el muerto. Bueno, Caligari que las vean, obviamente, ¿no? Todo lo que Otra gran película expresionista. Eso, hablamos más de las películas en relación con los robots, pero no hablamos del expresionismo como tal. El gabinete del doctor Caligari, o sea, ahora, digo, claro. Es una película que deberían ver. Y sí, aparte marcó realmente una época muy importante en lo que fue el cine. O sea, obviamente antes hablábamos un poco de que era el cine impresionista, para algunas personas no, para otras sí, pero bueno, yo qué sé, Nosferatu podríamos tomar como impresionista también, capaz, o el Golem. Sí, es que para mí Nosferatu es como quizá la primera expresionista. ¿No? Claro. No, Caligari, el gabinete del doctor Caligari, sí, hablando paja. Pero bueno, la verdad que bueno, obviamente es más alemán y austriaco y toda esa zona, ¿no? Pero Fausto, lo que siempre encontré mucho que hay como una idea muy mitológica, ¿no? Que se toma mucho de la mitología para... Es porque se asocia mucho el expresionismo con el romanticismo también. El romanticismo en sentido literario, claro. que tiene que ver con esto de lo tétrico, lo misterioso, lo mitológico. Claro. Y después otra cosa que encontré, obviamente esto no lo sabía porque yo de pintura no tengo cero idea, pero mucho de lo que se retrata en Metrópolis estaba basado en un cuadro que se llama Metrópolis de Grotz George. No sé si lo conoces a George Grosz. No, lo estoy buscando ahora. Mirá vos, qué copado eso. Sí, la verdad que me encantó, aparte está bárbaro el cuadro. Y también es un artista alemán, obviamente, arte impresionista, art deco, esas cuestiones. Y está muy interesante. Ese cuadro, obviamente tiene color y es otras cuestiones, ¿no? Pero basa mucho en esa película Lang. Bueno, y una cosa que es obligada es que se lean el libro de Metrópolis, el libro que está inspirado de Metrópolis. ¿Se consigue? ¿Qué onda con eso? Mirá, a ver, te lo pongo de esta forma. El libro es Metrópolis, es de Thea von Harbord, eso seguro. Hay unas ediciones que eran en azul con plateado, que a ver, las estoy buscando, que se consiguen todavía si vas por las librerías de Callao y Corrientes para ciencia ficción, son unas colecciones que surgieron. Poligüe, me habías dicho, ¿puede ser? No, eso es el libro de Marx. Se llaman acá después te paso las imágenes. Si las buscan, son de la biblioteca, se llama así, Biblioteca de Ciencia Ficción Hispanoamérica, de editorial Orbis. Son de 1980, 1985, y está entre esas, claro, y esa es la que yo tengo en mi casa, que es una de color azul plateado, que se consigue, son viejísimas, pero si las buscas en Callao y Corriente las encontrás. Vas y preguntás en la nefasta sección de fantasía y ciencia ficción y las encontrás. Y ahí vas a encontrar la única versión que yo conozco del libro. Estaba viendo si lo conseguía en PDF para pasárselos, pero no lo conseguía. Bueno, yo tengo, si el libro lo puedo... o si alguien lo consigue, lo quiere tengo el libro físico, lo puedo PDFizar. Pero... Estás a volver loco. Claro, tengo que ir... No, lo llevo a un local que conozco y me lo hacen, pero tengo que hacer eso, ¿me entendés? Tengo que dejar el libro. Así para ahora estoy buscando y no lo encuentro. Bueno, después buscamos tranquilo a ver si alguien lo quiere o si alguien lo tiene y lo quiere compartir. Genial. Bueno, después quería mencionar dos películas argentinas que me parece que pueden llegar a tener un poco de relación. Sé que de ciencia ficción en Argentina como que se piensa que mucho no hay, pero la verdad hay un montón, ¿no? Es interesante. De literatura hay un montón. De los primeros países que hicieron ciencia ficción argentina. Hay una película del año 98
98 o 99 por ahí, se llama La Sonámbula, que es de Fernando Spinner, que es un director que tiene bastantes películas de ciencia ficción, que también habla como una Buenos Aires media distópica del futuro, y la verdad que tiene muchas semejanzas a la parte arquitectónica y eso a lo que es Metrópolis. No tanto capaz la historia, pero a nivel visual tiene muchas ideas acá de Metrópolis, está muy interesante. Y después hay otra que es un poco más moderna, que se llama La Antena, que no sé si la viste, esa es un poco más conocida, que es de Esteban Safran. No, tampoco. Bueno, esa es como marca como una ciudad de Buenos Aires distópica en la cual la gente no hay voz, digamos, no puede hablar, y todas las transmisiones que hay de bajada de línea y todo política hay como del señor malvado TV o algo así que se llama. Y bueno, en la película también aparece como una robot símil María y todo lo demás, así que es muy interesante, es un peliculón. Creo que de ciencia ficción de Argentina es de lo que más me gusta. Tiene actores conocidos, está Julieta Cardinali, Urda Pilleta, así que es muy recomendable eso también, porque creo que en Cinear o algo de eso se consigue en La Antena, o mismo en YouTube capaz está, no sé. Así que esas dos son muy interesantes para recomendar. Y no sé si te queda algo más que quieras recomendar respecto a esta película o que te haga referencia. No, después hay un montón de libros, pero no tiene sentido, ya hablamos mucho. Yo Robot de Asimov. Sí, Asimov, No sé. todo eso, que los autores clásicos de ciencia ficción, obviamente todo va a tener una cierta similitud o va a tocar temas similares a Metrópolis, como hablaste antes, digamos, de dónde viene la ciencia ficción. Claro, por eso no. Estamos en la misma. No, creo que ya, al menos. Perfecto. ¿El final te gustó, Radio? Vos ya querías irme ahí a... Yeah. No, es como cuando volví a verlas de vuelta, te dije, para mí lástima el final, ¿no? Me queda con el sabor agridulce de... ¿Qué querías? ¿Una revolución violenta? Claro, no sé, mostrame un cambio real, no sé. O sea, entiendo, para vos el cambio real es la paz, ¿no? Vos me indicabas. Ahora, ¿la paz bajo qué fundamentos? O sea, porque en un país autoritario puede haber paz dentro del país, pero ¿a costa de qué? Y en este caso me parece que firmar una paz y dar la mano de la parte obrera con la parte... Bueno, pero yo entiendo por el contexto que las cosas van a mejorar a partir de entonces. ¿Vos creés que puede mejorar? Yo creo que da a entender la película eso. Claro. Sí, yo creo, puede ser, o sea, hay que ver. O sea, en la película se queda ahí. No te da una imagen a futuro, digamos. Bueno, pero después de todo lo que pasó, sería raro que volvieran al mismo sistema de explotación de los pobres miserables. Igual te estoy hablando de la película, capaz a nivel narrativo en el libro te da un poco más de contexto al final, pero en el final es bastante abrupto, luego de toda la parte de la inundación, abrupto, claro. Sí. Luego de toda la parte de la inundación y todo eso es corte, vamos a solucionar, baja John Fraser, baja el Moyano del paso inferior, Freder dice, bueno, tenemos que unirnos, se dan la mano, listo. Y no mucho más, no te da un basamiento de, che, ¿por qué va a mejorar esto a futuro? Entonces por eso lo siento medio agridulce el final de la película. Pero después en general me parece un peliculón, obviamente ya hablamos mil cosas avanzada en todo, en lo narrativo, en lo visual, mismo en lo cinematográfico. No me quería meter tanto en lo técnico, pero efectos avances especiales, en efectos especiales increíbles, por ejemplo, para planos en los cuales aparecen los personajes chicos en un coliseo ahí haciendo ejercicio, se usó una tecnología súper moderna en su momento que era con espejos, que se filmaba y se reflectaba la luz. No, y también, bajo fondos de estructuras, o sea, la maquetación, pero también la forma de contarlo también. La narrativa es completamente novedosa. Sí. Bueno. Entonces en todos los aspectos es una película súper avanzada y que obviamente marcó una época y va a seguir marcando hasta hoy en día. Es patrimonio de la humanidad. Exacto, sin más que eso, imposible. Escúchame, ¿qué vamos a ver en el próximo encuentro? Bueno, te toca a vos. La próxima película me tocó elegir a mí y bueno, a mí siempre me gusta meter un poco el cine nacional y esas cuestiones porque se lo bastardea muchísimo por demás. Y me gusta que la gente
vea cine nacional. Y tampoco clásico, ¿no? De los 50, 60 de la época de oro del cine nacional, de esas que te pasan en Volver, más recortadas con mal audio, eso, aunque sean peliculones. Pero hace 2 añitos salió en Argentina una película que se llama El Prófugo, de Natalia Meta, que pude ir a verla al cine. Y la verdad que me parece un peliculón, donde actúa Erika Rivas, está Pérez Vizcayar también, que es un actor muy reconocido. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa película, que me dijiste que no la viste, Carancha, así que mejor para mí, porque está bueno tener la impresión de alguien que no la vio y la pueda ver de primera vez, a ver. Igual para hablar del próximo programa voy a tener que verla, así que voy a ir. Sí, pero bueno, está bueno. Así que sí. Hay una procesión de policías y ambulancias ahora, así que... Te están yendo a buscar. ¿Se escucha? Te están yendo a buscar. Sí, encontraron mi porno infantil. Entonces... No, Carancho, no. Esta no era la manera de terminar esto. Pero bueno, sí, vamos a tener El Prófugo, que seguramente va a ser un homenaje a Carancho ahora cuando por lo eso. atrapen. Claro, ahora voy a estar prófugo. Y bueno, esperemos que les haya gustado esta segunda podcast y vayan viendo. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que nos escuchan. A los que no nos escuchan, gracias también, porque capaz en algún momento nos van a escuchar. Comenten, aunque sean para bastardearnos, para insultarnos. Pídanle el video ese porque lo van a apresar a Carancho o lo que sea, no importa. Nosotros no es bienvenido. Así que bueno, un saludo a todos y no sé si Carancho, si querés decir algo, despedirte. Mira, lo de siempre, chajá, me voy volando antes de que me atrape.